Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien, esperando que estén en sus hogares. Les bendecimos desde acá de Chile, Labranza, eh, y también oramos por sus familias, oramos también porque estén ustedes en mayores contratiempos. Y es así, el Señor nos ha dado esta oportunidad nuevamente de poder desarrollar esta enseñanza, esta lección, de poder llevar a cabo la reflexión y la meditación de esta carta en Gálatas. Ya en el capítulo 2, la lección número 4, y como les decía, esperando que se encuentren todos bien, les saludo a El Salvador, les saludo a Colombia, les saludo al país de hermanos de Perú también, y así, en fin, en varias partes donde nos podemos ver a la distancia, deseando también que esta palabra llegue a todos los rincones de este planeta. Gracias y vamos a orar, vamos a orar. Señor amado, dejamos todo en tus manos, dejamos, Señor, todo bajo tu dominio, y que tú tomes el control de todas las situaciones, tomes el control de todas nuestras palabras y bendecimos, Señor, por sobre todas las cosas, tu hermoso evangelio. Señor, que sea de bendición para las vidas, nuestros hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren, que tú estés, Señor, hablándole a través de esta maravillosa epístola. Gracias, Señor, una vez más, la gloria y la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estuvimos nosotros celebrando acá en Chile las fiestas patrias y ya estamos en el mes de octubre desarrollando esta hermosa carta, desarrollando esta hermosa lección y esperando que usted también esté atento al desarrollo de nuestro estudio. En el día de hoy llegamos a la segunda subdivisión de esta sección personal de Pablo, que se encuentra en su carta a los Gálatas. Vimos en nuestro estudio anterior la experiencia que Pablo tuvo en Arabia. Vimos allí el origen del Evangelio, al Señor Jesucristo le había comunicado el Evangelio directamente a él, y surgió una pregunta: ¿este Evangelio que Pablo predicaba era el mismo que estaban predicando los otros apóstoles y también habían recibido de los labios del Señor Jesucristo? Allí vimos la unidad del Evangelio y la experiencia de Pablo con los apóstoles en Jerusalén. Veremos la comunicación del Evangelio y que la iglesia de Jerusalén aprobó el Evangelio de Pablo. ¿Mm? Así que vamos a leer entonces del versículo 1 al 14 en el capítulo 2 de Gálatas. Dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes de que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí está entonces la lectura el día de hoy y el análisis
inductivo también, según lo relatado en esta carta. También tenemos, como les decía yo, el apoyo de este libro, escrito por John Stott. En John Stott dice El mensaje de Gálatas. ¿Ya? Este es un autor estadounidense y uno de los mayores predicadores y líderes cristianos de mayor prestigio. Así que ahí tenemos algunas preguntas y unas conclusiones que hemos estado analizando también, que son de apoyo para nuestro estudio inductivo. Y dijimos ya en lo que íbamos a llegar a esta subdivisión. Entonces, vemos la experiencia de Pablo con los apóstoles en Jerusalén. Ahí ya leímos el versículo 1. Y después de pasado 14 años, dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito. Pensamos que fue un golpe magistral por parte del apóstol Pablo el de llevar con él a Tito, que era un joven predicador y no era judío. Creemos que aquí el relato se refiere al primer concilio de Jerusalén, registrado en los Hechos capítulo 15. La cuestión es que se iba a resolver en ese encuentro era si las personas se salvan por la gracia de Dios o si tendrían que colocarse bajo la ley de Moisés. Y Pablo tenía a Tito como una primera evidencia. Él no había sido circuncidado y la pregunta es si sería obligado a circuncidarse. Este llegaría a ser, por cierto, un asunto muy recontra importante. Usted puede apreciar que los judaizantes estaban activos y ellos estaban diciendo que la iglesia en Jerusalén creía que todos los creyentes en Cristo tendrían que estar bajo la autoridad de la ley de Moisés. Pues bien, todos aquellos hombres que formaban parte ahora de la iglesia en Jerusalén, que era una iglesia formada en su totalidad por judíos, ciertamente había estado bajo la ley. Muchos de ellos todavía iban al templo a adorar. Y en realidad el templo tiene que haber sido el lugar de reuniones para los cristianos. Así que Pablo y Bernabé fueron allí para conocer la posición oficial que la iglesia tenía con respecto a la ley. A la ley y además con respecto a la gracia. Y continuó diciendo el versículo 2, subís debido a una revelación y para no correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los no judíos. Pablo reconocía entonces que si él estaba predicando un evangelio diferente a lo que los otros apóstoles estaban predicando, entonces había algo que estaba radicalmente mal y equivocado. Y Pablo estaba bien dispuesto a admitir su error y decía, si yo estuviera predicando un evangelio diferente, entonces sería yo el que está equivocado. He trabajado en vano, ciertamente me sentiría desilusionado, dice Pablo, por haber estado mal informado. Así que fue a comunicar ese evangelio a los apóstoles que allí se encontraban, y de esa visita a Jerusalén dijo los versículos 3 y 4, pero ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A pesar de que de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud. Había algunos que habían entrado a la iglesia donde Pablo estaba predicando y que se habían presentado en ese lugar bajo falsas apariencias y aparentemente no eran creyentes. Habían venido a ese lugar para espiar la libertad que estos creyentes tenían en Cristo. Y encontraron que ese joven predicador, Tito, era griego y Pablo no lo había obligado a que se circuncidara. Así que, ¿qué decidiría la iglesia en Jerusalén acerca de él? Pablo dijo, bueno, ellos no lo obligaron a circuncidarse, no escucharon a los falsos hermanos. Si lo hubieran hecho, no nos hubiéramos colocado nuevamente bajo la esclavitud de la ley de Moisés. Y en vez de disfrutar de la libertad por el Espíritu de Dios y la libertad en Cristo, y ahora Pablo continuó diciendo el versículo 5, a los tales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pablo se mantuvo firme. Y estos falsos hermanos dijeron, este hombre Tito que está aquí reunido con la iglesia, que en ese entonces era prácticamente judía, ni siquiera ha sido circuncidado, y Pablo le respondió, y él no va a ser circuncidado. Él es tan creyente como como lo es cualquiera de ustedes. Él ha sido salvado por fe. Aparte de la ley, no va a seguir ninguna parte de la ley para lograr la salvación. Así que aquella sí fue una actitud enérgica por parte del apóstol Pablo. Veamos ahora lo que dijo el versículo 6. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues lo de la reputación, nada nuevo, me comunicaron. Y Pablo dijo, nos sentamos junto con los apóstoles, por lo menos él lo hizo, y supongamos que también lo hicieron Bernabé y Tito,
y comunicamos el Evangelio. Ellos le dijeron, hermano Pablo, hemos estado escuchando estos informes que han llegado, díganos usted lo que predica. Y Pablo así lo hizo y pudo comprobar que estos apóstoles no tenían nada que añadir a lo que él estaba predicando. Él estaba predicando la gracia de Dios y ellos también estaban predicando, ¿cierto? Lo mismo, la gracia de Dios. Y se dieron cuenta de que estaban todos completamente de acuerdo, unánime, todos estaban predicando el mismo evangelio. Y el versículo 7 dice antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de los no judíos, como a Pedro el de los judíos. Ahora, no se trataba en realidad de dos evangelios, en el sentido de que se predicaba un evangelio de Pedro y un evangelio de Pablo. Estos hombres estaban totalmente de acuerdo, no había ningún desacuerdo entre ellos, tanto Pedro como Pablo. Entonces, era el mismo evangelio predicado a dos grupos de personas. Y Pablo había sido llamado para predicar a los que no eran judíos, y Pedro había sido llamado para predicar a sus propios hermanos judíos, que eran los que se habían circuncidado. Y dice el versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Entonces, la prueba decisiva de la veracidad y eficacia del Evangelio eran los resultados que ellos estaban obteniendo. Pues bien, cuando Pedro predicaba, había muchas personas que se salvaban, y cuando Pablo predicaba el Evangelio también había muchas personas que eran salvas. Y ambos estaban predicando el mismo Evangelio. Aquí no había controversia, hermano. Usted no tiene que pensar en esto, que no había controversia entre ellos dos. ¿Mm? No podría haber controversias entre dos predicadores que presentan a Jesucristo como Salvador. Y a veces nosotros vemos en la actualidad que hay personas o pastores que entran en disputa con los demás hermanos o con los demás consiervos. Y eso no es lo correcto. Y ahora, aplicando este principio a nuestro tiempo y lugar, creemos que la prueba real de la eficacia de cualquier obra cristiana no es la promoción previa a su realización, sino el resultado que se obtiene. Pensamos que los creyentes deberían apoyar plenamente un servicio o ministerio cristiano que produce resultados, porque dichos resultados son una muestra de la aprobación de Dios y de su bendición sobre quienes de acuerdo con su voluntad llevan a cabo una labor. Cuando la palabra de Dios es predicada, entonces produce resultados en la vida de las personas. Luego continuó diciendo el apóstol en el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. O sea que los apóstoles aceptaron el apostolado de Pablo. Aquí la mano derecha de compañerismo proviene de la palabra griega koinonia, que es una de las grandes palabras del Evangelio y la más elevada expresión de una relación personal. Significa compartir las cosas de Cristo. Ahora ellos iban a dirigirse a diferentes grupos, y Pablo y Bernabé se dirigirían a presentar el Evangelio a los no judíos. En el versículo 10 dice, solamente nos dieron que solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, por lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Pablo regresó más tarde con una ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén, porque esa iglesia había sido perseguida y se encontraba en una triste condición. Y como Pablo mismo había conducido esa persecución antes de su conversión, quiso traer los donativos para la iglesia de Jerusalén con sus propias manos. Ahora, eso era un servicio, digámoslo de esta forma, como un servicio social. Y lamentablemente hay cristianos hoy que han descuidado su trabajo en esta área. El apóstol Santiago, en su carta, que es muy práctica, en el capítulo 2, versículo 15 al 17, y dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentado y saciado, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, está completamente muerta. Entonces los apóstoles de la iglesia en Jerusalén le pidieron al apóstol Pablo y a Bernabé que no se olvidaran de los pobres, y Pablo añadió aquí en el relato, lo cual también podemos nosotros, dice, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia, dice Pablo, ¿cierto? Podemos nosotros analizar esto, la respuesta de Pablo, la cual dice, me apresuré a cumplir con diligencia. Podemos comentar ahora el nuevo párrafo que relata esta experiencia de Pablo en Antioquía con Pedro. Llegamos acá hasta la tercera experiencia de Pablo en esta sección, que comenzó con la experiencia en Arabia con el Señor Jesucristo y continuó
con su experiencia con los apóstoles en Jerusalén, y entonces llegamos a esta tercera experiencia de Pablo en Antioquía, y lo que allí sucedió fue de gran importancia. La iglesia en Antioquía estaba conformada en su mayoría por no judíos, y aunque en realidad entre sus miembros había una mezcla de judíos y no judíos, y no vamos a poder comprender en realidad lo que ocurrió a no ser que entendamos cómo funcionaba la iglesia primitiva. Ellos tenían allí una especie de banquete o ágape en conexión con la cena del Señor, y Pablo tuvo mucho que decir sobre este tema allí en su primera epístola a los Corintios. Los primeros creyentes se reunían para una gran comida, para un ágape antes de celebrar la cena del Señor, y cuando los no judíos se salvaban y se añadían a la iglesia comenzó a surgir un problema. En la congregación habían judíos que nunca habían comido nada que hubiera sido sacrificado a los ídolos, y ahora los no judíos habían sido idólatras y ellos estaban acostumbrados a comer la carne que había sido ofrecida primero a los ídolos, y también comían carne de cerdo y otros animales designados como impuros por la ley de Moisés. Para ellos estas diferencias no existían porque habían sido criados de esta manera. Era su cultura. ¿Qué se podría hacer entonces para evitar que los cristianos judíos se ofendieran? Pues bien, en Antioquía se prepararon 2 mesas, y en una de ellas se colocaban los alimentos preparados según el ritual judío. En la otra estaba la comida para los no judíos, y Pablo se sentaba a comer en la mesa de los no judíos. Aunque él era judío, comía en la mesa con los que no eran judíos, porque él enseñaba que si uno comía carne o deja de comerla no había ninguna diferencia, porque la carne no le colocaba a uno en una posición favorable ante Dios. ¿Mm? Ahí entonces así estaban las cosas cuando llegó Pedro a visitar a Pablo en Antioquía, y para Pedro esta era una nueva experiencia porque aunque se había convertido a Cristo, nunca había comido nada impuro. Y recordemos lo que el apóstol Pedro le dijo al Señor cuando se encontraban en una azotea en Jope antes de ir a la casa de Cornelio. En esa ocasión tuvo una visión en la que vio el cielo abierto, y en un lienzo que descendía se encontraban diferentes clases de animales impuros. Y en el relato de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 10, versículo 13 al 15, dice: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él, y la segunda vez: y lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Así que tenemos que recordar que Pedro había sido un creyente por algún tiempo cuando vino a visitar a Pablo en Antioquía, pero aún continuaba siguiendo la dieta de los judíos. Ahora, cuando él llegó a la iglesia de Antioquía, se encontró con estas 2 mesas, una preparada para los no judíos y otra con los alimentos preparados según el ritual judío. Así que aquí tenemos entonces a Pedro de visita. Y escuchemos cómo describió el apóstol Pablo la reacción del apóstol Pedro en el versículo 11 y 12. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le reprendía cara a cara porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos, pero después que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Ahora, esto fue lo que probablemente sucedió. Cuando llegó a la hora de comer, Pedro se fue a la mesa donde la comida estaba preparada de acuerdo con el ritual de los judíos, mientras que Pablo se dirigió a la mesa de los no judíos. Pedro observó que había carne de cerdo en la mesa de los no judíos. Y después de la cena, Pedro fue a hablar con Pablo, y fueron a caminar un rato, y Pedro le dijo: Pablo, ve que tú comiste en la mesa con los no judíos. Y Pablo le respondió: sí. Y Pedro continuó: y observé que esta noche comiste carne de cerdo. ¿Estaba buena?, le preguntó. Sí, respondió Pablo, estaba deliciosa. Entonces Pedro le preguntó: ¿crees que estaría bien que yo comiera allí? Y Pablo respondió: pues bien, creo que vamos a comer unas ricas chuletas de cerdo. ¿Qué le parece a usted, unas ricas chuletas de cerdo ahí de desayuno? ¿Por qué no vienes a probarlas? Así que a la mañana siguiente, en el momento de desayunar, Pedro se fue a la mesa donde estaban los no judíos, se sentó cautelosamente y casi de mala gana se sirvió una chuleta ahí, una carne de cerdo. Nosotros le pusimos acá, hermano, una chuleta. Mira, pero se sabía que era una carne que Pedro no comía. Al probarla le dijo a Pedro: está muy buena, ¿no es cierto?, le dice. Y Pablo le contestó: sí, después de todo, bajo la gracia, tú puedes comerla o no comerla, no hay ninguna diferencia. El comer carne o no te va a favorecer delante de Dios. Simón Pedro le dijo: pues bien, regresaré esta noche, porque creo que para la cena tendrán, ¿cierto?, otra cosa especial, y quiero probar también eso. Y así fue esa noche. Estamos parafraseando, hermano. Entonces, imaginándolo un poco cómo fue la conversación entre Pedro y Pablo. Entonces, esa noche él entró con la intención de sentarse a la mesa de los no judíos, pero al entrar en el lugar de la cena,
y mirar hacia un lado, descubrió que algunos ancianos de la iglesia en Jerusalén habían llegado de visita, y entonces Pedro se sorprendió mucho y dio una vuelta alrededor de la mesa, así, de los no judíos, y se fue a sentar entonces a la mesa de los judíos, y quizá un poco cohibido y nervioso, y Pablo observó este detalle. ¿Y qué ocurrió entonces? Ahí está la respuesta en el versículo 13-14, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los no judíos y no como judío, ¿por qué obligas a los no judíos a judaizar? Era correcto para Pedro ir a comer a cualquiera de las mesas, ya fuera de la mesa de los alimentos tradicionales de los judíos o a la de los que no eran judíos, pero habiendo estado comiendo en la mesa de los no judíos, al regresar a la mesa de los judíos por temor a estos otros hermanos de Jerusalén, estaba demostrando con su actitud que en la mesa de los no judíos había algo que estaba mal, y que la mesa de los judíos estaba bien. Ahora bien, estos hermanos de Jerusalén eran legalistas, severos, y bajo el régimen de la gracia estaban en su derecho. No tenemos objeción en eso, ¿ah? O que algunas personas hoy crean o no crean de comer ciertos alimentos, pero tales personas también dan a nosotros la libertad de comer lo que prefiramos comer. En este caso, Simón Pedro se apartó de la libertad que tenía en Cristo para retroceder nuevamente al judaísmo, el legalismo, digámoslo de esta manera. Entonces, la naturaleza de la reprensión de Pablo nos muestra en primer lugar la inconsistencia de guardar la ley. Si era correcto para Simón Pedro vivir como los creyentes no judíos, ¿por qué desearía él que los no judíos vivieran como judíos entonces? Entonces, eso es lo que él estaba expresando con su conducta. Cuando dejó la mesa de los no judíos para ir a la de los judíos, si la vida de los no judíos viviendo bajo la gracia y aparte de la ley estaba bien para Pedro, entonces estaba mal esta vida para los mismos no judíos. Esa es la pregunta. Entonces Pedro era libre para vivir sin estar sujeto a la ley. ¿No era legítimo que los no judíos hicieran lo mismo entonces? No había una obligación de poder cumplir con rituales que ya estaban, ¿cierto?, extinguiéndose, extinguiéndose la verdad. Eso era lo que Pablo quería dejar todo en claro de ese evangelio, de hipocresía y de que si comía o no comía, eso la verdad no tenía mayor importancia. Entonces, estimado hermano, estimado oyente, en su encuentro con Cristo en el camino hacia Damasco, el apóstol Pablo había roto con su pasado de esclavitud. Esta esclavitud de estar luchando continua e inútilmente con los preceptos humanos de su religión judía. Él más que nadie, Pablo sabía lo que era el ser legalista y había encontrado la verdadera libertad, que consistía en mirar desde la perspectiva de Cristo la vida y la conducta cristiana. Entonces, en la sujeción a los seres humanos y a sus reglas de conducta había elementos de esclavitud. En cambio, el apóstol en su sujeción al Señor disfrutaba de esa libertad que solo otorga el control del Espíritu Santo sobre la vida y proceder de los cristianos, dándole fuerzas y poder para vivir conforme al plan de vida que Dios ha establecido, para que en las luchas y conflictos ellos puedan compartir la victoria que Él conquistó con su muerte y su resurrección. Entonces, estimado oyente, estimado hermano, para entrar en esta vida, que es el preludio de la vida eterna, solo tiene usted que ser consciente de su gran necesidad de tener esta relación con Dios, confiando en la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz a favor suyo y a favor mío, y nada más. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, y vamos aquí a ver algunas preguntas que tenemos como conclusión y como también esto guía de estudios que a través del libro de John Stott podemos entregárselo a ustedes. Entonces, la primera pregunta: ¿de qué manera vamos a hacer el recuento que nos hayamos hecho, que estaba yo debiéndoles? ¿De qué manera lo que aquí dice de dar respaldo a su declaración de autoridad? ¿Con qué autoridad Pablo decía que era apóstol? Algunos quizás consideran a la crucifixión de Jesús tan solo con el trágico final de una carrera prometedora. ¿Pablo no hubiera estado de acuerdo en eso? ¿Qué aprendemos acerca de la muerte de Cristo? En las demás cartas de Pablo a las iglesias que tenemos registro, su saludo inicial está seguido de una palabra de alabanza y oración. ¿Por qué esta epístola es una excepción?
Pablo atribuye el problema a un grupo de perturbadores que se han infiltrado en la iglesia. ¿Qué estaban haciendo y por qué era eso tan dañino? ¿Reconoce usted situaciones similares en la iglesia contemporánea? ¿Qué le puede aprender del ejemplo del apóstol Pablo? Pablo insiste que hay un solo evangelio y ese evangelio no cambia. ¿Cómo podemos entonces reconocer el evangelio auténtico? Frente a aquellos que presentan un evangelio distinto, Pablo defiende la validez de su propio ministerio. ¿Qué dicen sus oponentes sobre él y sobre el evangelio que predica? ¿De dónde sostiene Pablo que recibió su mensaje? ¿Qué evidencia tiene Pablo para respaldar su asombrosa afirmación? Estas son preguntas que estaban pendientes, hermano. ¿Qué argumentos usa hoy la gente para cuestionar la autoridad de Pablo? ¿Cómo le respondería usted? Y ya entramos al capítulo 2. Dice, Pablo hizo más adelante una visita a Jerusalén, llevando consigo a Bernabé y a Tito, lo que leíamos. ¿Por qué querían algunos que Tito, un creyente de origen gentil, se circuncidara? ¿Por qué insistía tanto el apóstol en que no debía hacerlo? ¿Por qué se refería Pablo a los apóstoles en Jerusalén de una manera tan directa? ¿Cuál fue la reacción de ellos ante el mensaje que Pablo había estado predicando? ¿Qué los llevó a reaccionar como lo hicieron? Pedro y Pablo creían y predicaban el mismo evangelio, pero evidentemente Pedro no estaba practicando lo que predicaba. ¿Qué comportamiento llevó a esta confrontación pública de parte de Pablo? ¿Por qué se comportó como lo hizo? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Por qué Pablo reaccionó de la manera que lo hizo? ¿A qué se refiere el apóstol cuando habla de la verdad del evangelio? ¿Puede pensar algo en algo de su propia vida que en realidad contradice la verdad del evangelio? ¿Qué debería hacer a usted al respecto? Hasta aquí entonces vamos a llegar con las preguntas. Nos pusimos al día con las preguntas que estaban ya pendientes. Así que pueda responderla usted en su hogar. Y para ir terminando, hermanos amados, vamos a orar. Padre bueno, lleno de tu gracia y misericordia, estamos ante tu presencia nuevamente para darte las gracias al despedirnos de esta lección, de esta clase, donde Señor, sin duda que fue de bendición para nuestras vidas. Algo elemental, Señor, para todo creyente, para todo cristiano y también para aquellos, Señor, que aún no han escuchado de tu palabra. Padre, ábreles ese corazón que a veces es tan duro, Señor, que cuesta, pero para ti no hay nada imposible, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad para poder hacerlo, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, y bendice nuestras congregaciones, nuestros hermanos amados, Señor, que siempre estamos orando también, como lo hacía Pablo, por todas las iglesias donde él había llevado este mensaje maravilloso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nos despedimos entonces y nos vemos hasta la próxima semana, si Dios lo permite, con una nueva lección de la epístola de Gálatas. Nos vemos entonces, chao.